Los invitamos a sumarse como miembros a nuestra comunidad. De esta manera podrán acceder a beneficios exclusivos, intercambios en vivo con integrantes del equipo de En Perspectiva, newsletters especiales y bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarán apoyando nuestro proyecto de periodismo profesional e independiente. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Ese es el tema en la entrevista central. Estamos con su flamante presidente. La presidencia es rotativa. Acaba de asumir esta semana el doctor Wilder Tyler. ¿Qué trayectoria tiene el doctor Tyler? Bueno, en los años 80 fue abogado y luego secretario ejecutivo de IELSUR. Después desarrolló una carrera en el exterior. Entre 1989 y 1997 fue consejero legal y director del Departamento de las Américas de Amnistía Internacional. Entre 1997 y 2007 ofició como director del Departamento Jurídico de Human Rights Watch. Y entre los años 2006 y 2014 fue miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, vicepresidente de ese organismo a cargo de misiones internacionales. Doctor Tyler, yo decía, en las últimas semanas hubo pronunciamientos de la Institución de Derechos Humanos que generaron reacciones políticas de rechazo. Una, la más reciente, el comunicado sobre la decisión de la ANEP de prohibir que organizaciones estudiantiles o sindicales se manifestaran dentro de los lugares de estudio en contra de la LUC. El episodio fue a propósito de protestas contra la Ley de Urgente Consideración. El origen fue la circular de 20 de mayo de la ANEP, que solicita que en sus reparticiones se asegure el respeto irrestricto de los principios rectores de la educación pública, en particular la laicidad, así como la prohibición de realizar proselitismo de cualquier tipo. También esa circular mantiene vigente una resolución de junio de 2019 que le encomienda a los consejos adoptar las medidas necesarias para el retiro de toda cartelería que atente contra los principios rectores de la educación. Bueno, a partir de esa circular hubo un escrito presentado por la FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, y la Institución Nacional de Derechos Humanos se pronunció. En la resolución le recomienda a la ANEP que derogue los 2 puntos que yo mencionaba de la circular del mes de mayo. La resolución tuvo la firma de 4 de los 5 consejeros. No aprobó Mariana Blengio. Entonces, a ver, ¿por qué se entendió necesario que había que fijar posición en esta materia? ¿Cómo fue el análisis? Bien, permítame una precisión previa. La resolución de la Institución Nacional no se refiere a la LUC ni a los carteles esos. Es más, si usted ve la resolución, lo que dice al principio es que no entra en la materia. Sí, lo aclara expresamente. Es una resolución larga, aclaremos. Es larga, ¿no? Sí. Los considerandos son larguísimos. A veces son demasiado largas, pero yo podría decirle que es un aspecto a corregir. No, tenemos que corregirlo. Lo que pasa es que queremos que sean muy fundadas, sí, para que tengan argumentos allí y no otro tipo de forma de debatir, ¿verdad? Entonces se nos va un poco la mano en eso. Pero, son varias páginas, sí, varias pero páginas para llegar a la parte resolutiva. Tomo muy en serio ese comentario. Entonces, ¿qué dice? Vamos a empezar por lo que no dice la resolución. No habla de la LUC ni del contenido de ninguno de los carteles, porque resolvimos no hablar de los carteles. Pero el disparador fue el reclamo de FENAPES por una circular que les impedía poner esos carteles. Claro, ¿no? Pero ¿qué fue lo que nos preocupó? Acá viene el tema. Lo que nos preocupó es que la decisión de Codicen-ANEP va mucho más allá de esos carteles, porque se trata de una norma restrictiva de carácter general. O sea, restringe la libertad de expresión y lo hace en forma general para todos, estudiantes, para profesores, para funcionarios, etcétera. Eso es lo que nos preocupa. O sea, si usted ve la resolución, es una discusión jurídica larga, ahora como me dice usted, efectivamente, pero es esencialmente jurídica, porque atiende a los conceptos que están allí vertidos. Y bien, ¿qué pasa? Eso es lo que no dice, entonces, no habla de la LUC, habla de la resolución del Codicen de la ANEP y solo eso se estudia. ¿Y qué es lo que dice? Dice, para limitar la libertad de expresión, esto debe hacerse por ley.
Eso es lo que dice. La libertad de expresión es por ley que se limita, no por acto administrativo. Vamos por partes. Para hacer esa recomendación, la institución invoca el artículo 29 de la Constitución, ¿no? Que es el que asegura la libertad de expresión. Pero quienes cuestionan esta resolución sostienen que no se está teniendo en cuenta otro artículo, el 58 de la Constitución, que prohíbe el proselitismo de cualquier especie de los funcionarios del Estado en sus lugares de trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es limitable. ¿Y esto qué quiere decir? Que usted necesita encontrar un punto de equilibrio, ¿verdad?, entre el ejercicio del derecho, que además conlleva responsabilidades, pero el ejercicio del derecho y otras disposiciones, como puede ser el orden público, la salud pública, los derechos de los demás y otras normas constitucionales. Bueno, pero ahí y lo que nosotros el decimos... 58 no lo tuvieron en cuenta. Sí, lo que nosotros decimos es que ese equilibrio debe hacerse por ley y no por resolución administrativa. Eso es lo que dice la institución. Esto debe hacerse por ley. Para limitar derechos, dicho ese paso también lo dice la Constitución, que dice que hay una serie de derechos que incluye la libertad de expresión, que solo pueden ser limitados por acto legislativo. Muy bien, lo dice la Constitución, lo dice el derecho internacional y lo repite la Institución Nacional de Derechos Humanos extensamente en esta resolución. Ese es el punto 1. La otra cosa que decimos es que la manera como está formulada la limitación a la libertad de expresión, que es un poco al barrer, dice bájese toda la cartelería en base a una serie de principios, es demasiado, y que una limitación tiene que ser específica. O sea, debe ser específica, debe ser concreta, y cuando la aplique la autoridad administrativa para el caso específico y concreto, como es una sentencia, ¿verdad?, que es para ese caso. Entonces nosotros decimos, acá la búsqueda del equilibrio no se tuvo en cuenta, porque hay que limitar ese derecho, porque además no es la LUC. A nosotros nos preocupan las expresiones de odio, nos preocupa la discriminación, nos preocupa el discurso del odio, nos preocupa la incitación a la violencia. No queremos que haya nada de eso, porque viola los derechos humanos. O sea, por supuesto ¿No quieren que haya nada de eso? ¿Dónde? Ni afuera ni adentro de los centros educativos, ¿verdad? Pero a ver, ustedes dicen, toda limitación al ejercicio de estos derechos, el de expresión en particular, debe provenir de una norma de jerarquía legal. Sí. Quienes critican la resolución que ustedes tomaron, argumentan, está la Constitución. La norma es esa, la norma que deberían tener en cuenta es el 58 de la Constitución. El 58 de la Constitución, que es el que habla del proselitismo, sí, dice, que se refiere a la captación dice, política o religiosa, ¿verdad? Dice, los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Claro. ¿Qué es el proselitismo? Usted trata de captar a alguien, captarlo, afiliar a una idea, a un partido, a una religión, a una secta o lo que fuere. Y eso no se puede hacer, y está bien que no se haga en los centros educativos. Y nosotros no tenemos problema con eso, que no haya proselitismo. Pero estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando que no puede haber ningún cartel prácticamente sobre ninguna idea contemporánea. ¿Por qué fue que mantuvimos una precisión? Cuando entrevistamos en Perspectiva, a propósito de esta resolución, hace pocos días a dos voces, estuvo Juan Gavito por el Codicen, pero estuvo también Daniel Parrilla, abogado de FENAPES. Él decía que lo que ellos hacen es proselitismo sindical. Bueno, y que están moviéndose dentro de los márgenes que la actividad sindical les permite. Eso lo dice FENAPES. O sea, la institución no se pronunció sobre eso en primer lugar. Tendría que verlo más a fondo y hasta qué punto. Porque además el tema... porque si fuera proselitismo sindical estaría dentro de lo prohibido por el artículo 58, que habla de cualquier proselitismo, ¿no? El proselitismo es una forma nada más de la libertad de expresión, y esa es la que se debe limitar. Hay muchas otras formas de la libertad de expresión que no deben ser limitadas. El proselitismo es aquel que está orientado a captar a alguien, a afiliarlo, ¿verdad? Ese es el concepto. A afiliarlo, no a un partido o a una idea o a una religión. ¿No es proselitismo captar gente para que rechace la LUC?
¿Le puedo dar captar un gente ejemplo? para el movimiento en contra de la LUC, ¿eso no es proselitismo? Bueno, si se está informando, no creo. Mire, le doy un ejemplo. ¿Me permite le doy un ejemplo, por ejemplo, que nos pasó hace un año en la institución? Un joven ingresa a un centro nocturno de estudios de secundaria con un pañuelo amarillo cuando se discutía la ley trans. Entonces, ANEP Codicen dice, de ninguna manera, usted no puede entrar acá, no puede venir a clase. Viene a la institución, nosotros llamamos, y lo lamento mucho, pero lo que está haciendo es una demostración de su identidad, que además resulta ser que es trans. Bueno, tuvimos una gran discusión, fue dura esa discusión, pero al final sí lo dejaron entrar. Además de todo eso, hicimos algo que nos pareció muy bueno, porque fue una resolución amistosa, de esas que se deberían promover más. ¿Qué fue? Dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos otra cosa? ¿Por qué no discutimos la realidad de la gente trans en ese centro educativo, en actividades extracurriculares, de forma que se respete la laicidad? Y se hizo, y porque se hizo eso, se abrió al debate, a la confrontación de ideas sana y democrática, fue que nosotros resolvimos finalmente decir que ahí había habido una resolución amistosa y además nos pusimos al servicio de Codicen ANEP para contribuir materiales legales o materiales de derechos humanos para tratar de facilitar el entendimiento de eso. Bueno, ahí tiene un ejemplo de algo que empieza con una prohibición a la libertad de expresión en el nombre de la laicidad y termina en laicidad, que es la libre confrontación de todas las ideas. ¿Me permite que le diga algo más? Vio que decimos que hay que mantener el numeral 3 de la resolución del Codicen. ¿Y por qué decimos eso? Es algo similar a lo que estaba contando del otro ejemplo. Que ese numeral 3 reproduce casi enteramente segmentos del artículo 17 de la Ley de Educación General de nuestro país, que es lo que hace, define el concepto de laicidad. O sea, estamos a favor de la laicidad, no en contra de la laicidad. Por eso fue que lo mantuvimos, ¿verdad? Pero a ver, usted dice, o la Institución Nacional de Derechos Humanos, por mayoría en esta resolución dice, toda limitación al ejercicio del derecho de expresión, a la libertad de expresión, debe provenir de una norma de jerarquía legal. Sí. No es el 58 de la Constitución esa norma, tiene que ser una ley. Para limitar la libertad de expresión, que no es únicamente proselitismo, ¿verdad? Hay muchas otras razones por las que se puede limitar la libertad de expresión. Eso debe ser limitado legalmente. Y mientras no hay una ley, ¿cuál es el límite? Yo creo que mientras no hay una ley, las autoridades a cargo de esto tienen que hacer un ejercicio de equilibrio, de ponderación y de moderación muy importante, como también lo tienen que hacer aquellos que prefieran expresiones y ejerzan su libertad de expresión. Solo se puede hacer por acuerdo, porque ¿sabe lo que pasa? No, porque yo en la entrevista que hacíamos el otro día planteaba el razonamiento por el absurdo, ¿no? Claro. Mientras no hay limitación, un sindicato puede tapizar las paredes de todos los salones con carteles, por ejemplo, ¿no? Todos los profesores pueden llegar con gorros, con tapabocas, con camisetas que digan no a la LUC. ¿Cuál es el límite? Bueno, el límite es un límite que efectivamente es un límite de compromiso. Si dice no a la LUC o insulta a la LUC o insulta, por ejemplo, no. Pero si lo que dice es queremos aquí explicar cuáles son las implicancias inmediatas en la estructura de la educación para la LUC, se cambiaría este consejo, volvería aquel otro. Yo no sé si hay un problema, honestamente. Si se dice, bueno, el impacto, vamos a explicar cuál es, en este cartel, en un cartel, porque el problema con los carteles son los contenidos, no el cartel mismo, ¿verdad? Entonces se dice, bueno, vamos a explicar cuál sería el efecto inmediato sobre el medio ambiente de la creación de un nuevo Ministerio del Medio Ambiente, como hace la LUC. Me parece bien que se explique. ¿Qué tiene eso que ver contra la laicidad? ¿Cómo afecta a los muchachos en la educación? Usted a un tipo de 13, 14 años lo va a poner adentro de una burbuja aséptica, cierra la puerta y se traga la llave, no. Mire lo que dice la Cámara de Diputados, porque el tema llegó a ese límite, ¿no? Sí. La Cámara de Diputados aprobó en estos días, con los votos de la coalición de gobierno, no con votos del Frente Amplio, una moción muy crítica con la Institución Nacional de Derechos Humanos, a raíz justamente de esta resolución. En el punto 1 dice que respalda la actuación del Codicen, que adoptó medidas pertinentes y con sólido fundamento jurídico en defensa de la laicidad en la educación pública, y el punto 2 dice que expresa su preocupación
por el argumento sostenido por la institución de derechos humanos, por el cual la libertad de expresión ampararía cualquier actividad proselitista en los centros educativos en clara violación del artículo 58 de la Constitución de la República. 3. Que la prohibición de proselitismo político es especialmente necesaria en el ámbito de la educación para asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad y con él el respeto a la libertad de pensamiento y conciencia de niñas, niños, jóvenes y adolescentes, frente a quienes el docente se encuentra en una posición de superioridad de la que no debe abusar. Se habla de esa posición de superioridad del docente. Yo escuché ese debate que fue liderado por el doctor Pasquet. Tengo que decir que los argumentos del doctor Pasquet me resultaron serios, importantes y para ser considerados. Fue de los pocos que yo escuchaba hablar de esa manera, que puso argumentos arriba de la mesa en vez de poner insultos, epítetos o adjetivos superlativos. O sea que desde mi punto de vista todo el respeto. Primera cosa para decir. Desgraciadamente el debate después se fue por otros cauces y se dijo todo tipo de cosas. Hubo legisladores que defendieron a la institución y explicaron el rol que jugamos y lo hicieron muy bien, y gracias a ellos por eso, porque la verdad que hacía falta y de alguna manera confirmó estas preocupaciones. Sí, es cierto. Acá lo que pasa es que tenemos un problema de tensiones entre derechos, ¿verdad?, y entre obligaciones. El no hacer proselitismo es una de las cargas que lleva adelante, que conlleva la libertad de expresión, como lo es el no incitar a la violencia. Ese equilibrio tiene que ser encontrado. Nosotros decimos que tiene que ser por ley. Ellos dicen que no, que tiene que ser el Codicen que puede decidir prohibir lo que quiera. A mí me parece que no es así, que tiene que haber un ejercicio de búsquedas de equilibrio, y mientras tanto, incluso hay que hacer un esfuerzo extra, diría yo, para buscar ese esfuerzo de equilibrio. El día que abordamos el tema, decía yo, además del abogado de FENAPES, habló el doctor Juan Gavito, consejero de la ANEP. Él fue contundente sobre la intención de no permitir la colocación de cartelería de temas políticos, por ejemplo, en los centros de estudios. Él dijo que más allá de este pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no se cambiará el criterio. Hablaba así. Las autoridades actuales estamos convencidos de que eso no puede volver a suceder. No, por eso cartel que aparezca, cartel que se va a mandar sacar. Ahí está, esa es la pregunta. ¿Manda la Institución de Derechos Humanos? ¿Manda las autoridades legítimas? Esa es la pregunta. No, estamos perdidos. ¿Qué responde usted? Bueno, primero que manda él, es el Codicen, o sea, es ese tipo de cosas que justamente no queremos discutir, ¿verdad? Número uno. Número dos, una pena que diga que va a sacar todos los carteles. Todos los carteles va a sacar. ¿Y dónde queda la laicidad si saca todos los carteles? No se puede sacar todos los carteles, es un problema de contenido. Número 3, y le doy una primicia. El Codicen impugnó esta resolución. Sí, el doctor Gavito anticipaba que eso iba a ocurrir. A la institución. Presentaron un recurso de revocación. He leído el recurso, que también es largo. Allí sí vienen a la par nuestra. En teoría no son impugnables las resoluciones. En teoría no son impugnables, pero nosotros... Lo que pasa es que creo que ellos iban a impugnarlo por una cuestión de formas, por la manera como se había notificado a la ANEP. Podemos hablar de eso. Presenta un recurso de revocación, que en realidad no corresponde. Pero no importa, porque nosotros lo vamos a considerar de alguna manera, aunque fuera una petición calificada, pero vamos a considerarlo de manera tal que esos argumentos sean también discutidos y considerados. No vamos a bajar el cartel del Codicen y decir esta opinión no la tomamos en cuenta. Vamos a dar el debate que haya que dar y vamos a revisar nuestra decisión. Yo creo que... O sea, ustedes admiten que quizás cometieron un error, quizás hay un margen para modificar la resolución aquella. No, admito que hay argumentos que son importantes y son serios, que no son un insulto cualquiera, y eso siempre debe ser considerado. Eso es lo que yo admito. Y le vamos a dar toda la consideración con todo el respeto que se le tiene que dar a cualquier petición que llega a la institución. Lo vamos a hacer. Y bueno, veremos a qué resultado llegamos. Lo que le quiero decir que tampoco somos dogmáticos en cuanto a que no reabrimos un debate interno si hay un argumento importante. No vamos a abrir el debate sobre quién manda. Ese no nos sirve.
y ya está respondido. Y aparte nunca dijimos que podíamos mandar nosotros. La institución no manda. No manda. La institución recomienda. Ese es todo un tema que hay que puntualizar cada tanto, ¿no? Por supuesto, la institución hace consideraciones y recomienda y dice cuál es el derecho, los derechos humanos sobre ciertas cosas. Yo no tengo policía para mandar a que se ejecute esto y que pongan los carteles de nuevo, como tiene el Estado. Enseguida completamos la entrevista con el doctor Wilder Tyler, presidente del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Estamos con el doctor Wilder Tyler, que integra el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos desde el año 2017 y hasta el 2022, cuando se producirá la renovación de las autoridades por votación en la Asamblea General. El doctor Tyler preside el Consejo Directivo desde esta semana, desde el 1 de septiembre. Le propongo que pasemos a otra resolución que estos días estuvo en la polémica política. Una resolución que la institución emitió a partir del planteo que hizo un grupo de vecinos de Malvin Norte, que denunció un caso de presunto abuso policial en un procedimiento que tuvo lugar el 9 de abril y que terminó en un enfrentamiento entre efectivos y personas que viven en el lugar. La Institución Nacional de Derechos Humanos sostuvo que hubo una actuación ilegítima de la policía que violó los derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de la fuerza no letal y letal. En este caso, ¿cuál fue el objetivo del pronunciamiento? Sí, en primer lugar, déjeme que le diga que igual que pasó antes, en el periodo de gobierno anterior, porque esto tiene ese tipo de implicancias, el Ministerio del Interior es aquel del que recibimos más denuncias. No ha cambiado en nada, salvo durante la primera semana de gobierno que hubo un empuje. Después bajó el número de denuncias y se mantiene en la misma proporción que antes. En primer lugar, los vecinos de Malvin Norte vinieron a la institución, trajeron videos, cartuchos, munición y fotos, y nos dieron un testimonio de cómo había incursionado, creo que fue la Guardia Republicana, en 2 ocasiones, 2 días seguidos, en su barrio. Después, investigadores de la institución estamos en el medio de la pandemia, pero fueron al barrio y vieron efectivamente marcas de bala en las paredes, y vieron casquillos, y vieron cartuchos y munición también, y concluyeron que había habido un uso excesivo, porque además los videos eran bastante fuertes, un uso excesivo de la fuerza, o sea, eran los agentes encargados de hacer cumplir la ley, que se habían excedido en eso. Entonces eso es arbitrario, ¿verdad? De nuevo la resolución fue 4-1, ¿no? La doctora Blengio no votó. Sí, no, esa creo que no la votó, no me acuerdo. Asumamos que sí, que fue 4-1, y entonces se le mandó al ministerio, bueno, ellos respondieron y se hizo pública. Eso generó una reacción muy fuerte. Sí. El ministro Jorge Larrañaga compareció en Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados, ahí estaba muy molesto, voy a la versión taquigráfica y leo textual: lo que no vamos a aceptar es que se diga que estamos prohijando este tipo de situaciones en contra de la ley, en contra del orden jurídico, violando los derechos humanos. Por eso vamos a ser muy duros con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que tiene una visión hemipléjica de la realidad que cuestionamos fuertemente. Además, en esa misma intervención, acusó a la institución de actuar con permeabilidad absoluta en materia política. Bien, en primer lugar ya venía enojado, ¿verdad? Porque le habíamos pedido 2 veces para ir a verlo formalmente y no nos recibía. Y además dijo por televisión que no nos iba a recibir porque durante la primera semana de su gestión llegaron a la institución una cantidad de denuncias, no las fuimos a buscar. No actuamos de oficio, salimos sencillamente a decir que teníamos 26 denuncias y eso generó la primera reacción. A partir de ahí no hemos podido entablar el diálogo que es tan importante con el Ministerio del Interior. Bueno, después dijo todo este tipo de cosas y además que nos habíamos desmadrado, etcétera. Bueno, lo que nosotros hicimos no fue acusar de nada. Lo que hace la resolución es decir que hubo un uso excesivo de la fuerza y los datos están allí, el derecho también está explicado. Este era un caso que además tenía
elementos de evidencia particularmente fuertes, en tanto había videos, fotos y elementos materiales, que usted nunca... no es tan común que tenga esa cantidad de cartuchos, de municiones y de perdigones para que se los muestren, ¿verdad? Pero los videos mostraban claramente lo que había pasado. Y hablando con la gente, uno va y recoge los testimonios, como se hace en otras ocasiones, fue eso efectivamente lo que pudimos concluir. Entonces se lo hicimos saber, antes de hacerlo público, se lo hicimos saber, podríamos habernos sentado a discutir, pero bueno, la opción allí fue reaccionar de esta manera tan fuerte. De nuevo, insisto, me hace acordar a lo otro, no es tan bueno. El Ministerio llega a cuestionar la propia institución, la propia ley de creación. Fíjese, tengo esta otra expresión de Larrañaga. Si fueran pocas las reservas respecto a la regularidad jurídica de vuestra institución, sobre la naturaleza jurídica de sus cometidos, su origen y las facultades exorbitantes que le atribuye la ley, la regulación del procedimiento a llevar a cabo ante denuncias, absolutamente falto de garantías para el organismo y los funcionarios denunciados, sumado a la posibilidad de emitir recomendaciones basadas, no puede decirse fundadas, en la simple convicción de sus integrantes, termina inficionando de ilegitimidad cualquier determinación que se tome a partir de ese procedimiento. Bien. Mire, esto es una especie de ametralladora, ¿no? Sí, pero además, digamos, cuestionando la legitimidad y la legalidad de la institución. Mire, obviamente yo puedo hablar mucho de esto. Estas instituciones existen en 120 países del mundo, no son un invento uruguayo, más bien yo le diría que acá llegó bastante tarde. Y siempre han tenido este tipo de nacimiento un tanto con mucho grito, digamos, ¿verdad? En sus primeras etapas, porque no hay habitud, no hay costumbre de este tipo de control democrático en la democracia moderna. Siempre pasa, o sea, está establecido. Pero además, yo no puedo dejar de comentar algo, no quiero ser irónico, pero que se viene a dar cuenta esto 12 años después de que fue creada la institución, que fue creada en el 2008, empezó a actuar 4 años después, o 6 años después, no, 4 años después, en el 2012, fue votada por todos los partidos políticos. Uno no puede dejar de preguntarse cómo es que todos los legisladores de este país, con sus consejeros políticos, con el gobierno atrás y el Estado, etcétera, se mandaron semejante dislate inconstitucional como para crear un monstruo. Me parece que no, me parece es interesante lo que te dice, porque es lo que está pasando. Efectivamente, una institución que nació por unanimidad, sí, ahora empieza a tener cuestionamientos en cuanto a la ley, la propia ley. Por ejemplo, hay críticas a lo que dice el artículo 20 de la Ley de Creación en cuanto a que su actuación es de carácter sumario, informal y reservada, o al artículo 32 que dice que sus resoluciones se adoptarán en base a elementos de convicción suficientes, lo que no implica tener prueba de las actuaciones realizadas, ¿no? En general, usamos prueba, lo que pasa es que como no condenamos, no mandamos a nadie preso. Lo que se pregunta es qué garantías hay de que esas resoluciones y las recomendaciones tienen en cuenta todos los elementos que rodean la garantía, ¿quién fue el primero en enterarse de que había una denuncia, de cuáles eran sus contenidos? ¿Quién fue el primero a que se le pidió que diera información, hiciera sus comentarios y uno se puso a disposición para ir a discutir la denuncia? El Ministerio del Interior. O sea, con el Codicen pasó lo mismo, lo que pasa es que no respondieron. Pero son el primero en enterarse es el denunciado, así como es el primero en enterarse sobre la resolución, igual que el denunciante, y la institución no habla por un periodo para ver si puede entablar el diálogo. Usted me invitó acá a mí a venir a hablar de esa resolución. Yo no pude venir porque estábamos en un periodo de 10 días en el que la institución no se pronunciaba. Ajá. Mientras todo el mundo hablaba. Es bueno puntualizar esto. Intentamos la entrevista en aquel momento, claro, y en ese momento la institución no hablaba. Pero porque estábamos respetando un periodo en el que podíamos quizá establecer un diálogo con el Códice. Lo mismo ocurrió con el Ministerio del Interior. O sea, lo que pasa es que a veces el denunciante da a conocer la resolución, porque la tiene, y nosotros no le podemos prohibir que no la filtre. Hay otro artículo de la Ley de Creación de la institución que también se cuestiona últimamente, el 34. Ninguna autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna
contra una persona u organización por haber comunicado a la institución cualquier información que resulte verdadera o falsa. Ninguna de estas organizaciones o personas sufrirá perjuicios de ningún tipo por ese motivo. O sea, que no haya sanciones a quienes hayan aportado información falsa a la institución. Mire, existe, a ver, la información que llega sobre violaciones de los derechos humanos es muchas veces parcial. La gente llega para pedir que haya una investigación, ¿verdad? Porque justamente, acordémonos de la dictadura, no era parcial, era secreta, ¿verdad? Porque es negada desde el Estado, entonces es muy difícil obtener a veces la información. Entonces resulta que esa información que es falsa puede ser también equivocada. Ocasionalmente aparece alguien de mala fe y nos quiere meter, para eso está la investigación, para probar si era o no, y descartamos, ¿eh? Pero no hay sanción para quien, no hay sanción, para quien llega con un planteo de mala fe, ¿no? No, tampoco hay resolución, ni hay recomendación, ni hay publicidad para aquellos que están embarcados en esto. Una gran cantidad de las denuncias que van a la policía, aparte, no se siguen porque son equivocadas. Miren, tengo un problema acá al lado, hay un ruido bárbaro esta noche, creo que le están pegando, resulta que era una fiesta o una película que estaba pasando. O sea, era falso, pero no agarré a consecuencias de ese tipo. Pero el problema es cuando son verdaderas, porque ese es el principio de no retaliación a quien denuncie violaciones a los derechos humanos. Tanto es así que Naciones Unidas tiene un relator especial para la protección de los defensores de derechos humanos, que se encarga de ver estos problemas. Uruguay tuvo un rol fantástico en esto. Nosotros tuvimos una presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la diplomática, la embajadora Laura Dupuy, hace unos años. Ella fue presidenta del Consejo de Derechos Humanos, que se jugó a muerte contra las amenazas contra defensores de los derechos humanos en Ginebra. Yo estaba allí, la vi, fue fantástico el rol que jugó, se la jugó a muerte para que este tipo de cosas no pasaran. Está muy bien que esa norma exista, porque la persona que denuncia al Estado queda expuesta. Bueno, y para terminar, porque el tiempo se nos fue, ¿cómo observa el hecho de que la institución misma hoy esté en debate? Nos preocupa el tipo de debate que es, porque por momentos parece un debate de redes sociales. Yo quisiera que fuera más en el nivel que planteó el doctor Pasqué, con el que aclaro que estoy totalmente en desacuerdo. Con el gobierno, mi pregunta es, ¿hay algún tipo de interlocución? Y tenemos interlocución con una cantidad de ministros, no me pregunte quién, antes de ayer tuvimos uno en la institución hablando sobre una resolución y discutiendo efectivamente las recomendaciones que habíamos hecho. Nosotros hemos ido a ver a otros en el canto, hablamos con jefes de policía, estamos en los departamentos, hablamos con los jefes y los directores de las zonas operacionales de la policía, estamos en ACE, vamos al Piñero del Campo, vamos a las colonias, al Vilar de Bo, al INAU, tenemos un diálogo constante con INISA, con INAU, con las comisarías. Por supuesto que el trabajo sigue, es mucho trabajo que se hace de control, y está bueno que así sea. Esto que se ve no es ni el 5% del trabajo que hace la institución, y quizá, y tomo su punto, que hacemos resoluciones muy largas, pero además creo que somos bastante cortos para mostrar al público y a la opinión pública uruguaya el trabajo que se está haciendo. Doctor Wilder Tyler, presidente de turno del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, le agradezco su recepción a estas preguntas, su venida esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto estar acá. Ya vamos en busca de la tertulia de este viernes.